Bendiciones a todos. ¿Qué tal, mis hermanos? Hace algún tiempo escribí algo que fue un artículo que me pidieron donde alguien me sugirió el tema y si podía escribir para una revista. Al final lo llevaron a la radio y bueno, se convirtió en una bendición. Y yo hablaba a nivel como si fuera una paradoja. Esa fue la figura literaria que usé. Y entonces hablé un poco de Malaquías. Y entonces dije que un socio silencioso es que donde los números tienen que estar en línea, pocos los toman en cuenta y pocos logran su aprobación. Hablé también de un juez justo, que a cada uno le paga de acuerdo a su ministración. Pero si el principio del gobierno de Dios es el principio del gobierno del hombre, debe ser que el hombre ha levantado altares en base a su conocimiento y no en base a la justicia que viene de Dios. Los que cambiaron la forma de dar fueron los hombres, o fuimos los hombres, y entonces, si nosotros restauramos la justicia de Dios en el corazón del hombre, entonces podremos traer a Dios de vuelta lo que realmente perdimos. Malaquías ilustra una condición espiritual del hombre y Juan habla de una mala administración de la heredad porque dice generación de víboras. Habla de una conexión directa con la simiente de la serpiente y decían que tenían a su padre, el cual era Abraham, pero era todo lo contrario, porque de la boca del mismo Jesús salió que ellos decían que su padre era Abraham, pero realmente su padre era el mismo diablo. Juan se declaró como un restaurador de la administración de su heredad y su altar, y que Dios proveía otra generación donde su altar sería restaurado en su totalidad. Entonces no se puede ministrar la heredad espiritual y literal cuando el corazón no ha sido restaurado. Entonces, ¿qué pasó con el socio silencioso? No hay altar, no hay ofrenda, no hay temor, no hay discípulos genuinos. Todos dan porque les toca un pedazo y son parte de un mover de masas. No tienen mérito alguno de lo que es dar con el corazón. Y por eso es que aunque muchas veces hay personas que son movidas a dar, y esto es un tema interesantísimo, lo que los movió a dar fue realmente la manipulación y la avaricia, y nunca el temor, nunca la justicia y nunca el amor a Dios. Entonces uno se detiene y uno escucha tantas personas preguntar y decir, pero hermano, es que yo he diezmado, yo he ofrendado, bueno, en el caso de los que diezman, yo he dado, yo aquí, yo allá, yo esto, yo lo otro. Recuerdo una vez que la pastora Lorena habló sobre este tema de dar y fue realmente magistral lo que ella habló. Pero si nos vamos a la realidad, estos son temas que realmente son poco oídos. ¿Por qué? Porque cuando usted toca un tema a la luz de las Escrituras, y usted habla, de lo que realmente Dios pide que se haga, casi siempre hay una cantidad de peros. Pero cuando usted se para y usted habla, o cuando usted se pone de pie y usted va a un lugar y aparece alguien al estilo Diony Báez, aquí hay 10 personas que van a dar $1,000, y entonces sale la gente como loca a dar $1,000, y claro, él se echó $10,000 a la bolsa. Al final, este montón de gente
eh, yo no le llamaría ignorantes para no ofenderlos tanto, pero yo les llamaría superficiales, gente que no tiene raíz, que no tiene profundidad en la palabra y se dejan llevar por cualquier viento de doctrina y por cualquier locura. Entonces al final usted encuentra que los predicadores que hoy en alguna medida la gente dice, bueno, pero es que yo estuve en el evento con fulano y yo fui movido a dar y yo fui movido a esto y fui movido, sí, usted fue movido, pero realmente a usted no lo movió la justicia de Dios, a usted no lo movió el temor a Dios, a usted no lo movió el dar porque usted realmente quería agradar a Dios. Lo que mueve el corazón de las personas es la avaricia. ¿Por qué? Porque si yo doy, Dios me da. Si yo doy, Dios va a contestar mis peticiones. Si yo doy, entonces es como un trueque donde yo doy y Dios me da. Entonces voy a detenerme aquí porque me parece que esto ha sido tremendo. Entonces no se puede ministrar la heredad espiritual y literal con un corazón que no ha sido restaurado. Entonces, ¿qué pasó con el socio silencioso? No hay altar, no hay ofrenda, no hay temor, no hay discípulos. Estoy volviendo a leer lo que ya había leído. Todos dan porque les toca un pedazo y son parte de un mover de masas que no tiene mérito alguno con el mover real del Dios eterno. En su mayoría, las personas que realmente tienen recompensa para Dios o recompensa con Dios son aquellos que dieron y dieron con el corazón real. Yo hablaba un día de esto con Esteban y Esteban me decía a mí algo sobre lo que era dar. Y Esteban me decía, es imposible levantar un liderazgo genuino cuando el liderazgo tiene problemas de robo, cuando el liderazgo prefiere dar en otro lado, menos en el lugar donde debería de dar. Y no estoy hablando de manipulación, no estoy hablando de brujería encubierta, no, estoy hablando de el nivel de honra que tiene un discípulo hacia el hombre o la mujer que le enseña correctamente la palabra. Y no estoy hablando de lo que algunos usan como si usted come en McDonald's, usted no paga en Burger King. No, estoy hablando de otra cosa. No estoy hablando de pagar, estoy hablando de honrar. Estoy hablando de honrar. Hay personas que diezman, le diezman a la mamá como si la mamá fuera una figura espiritual con autoridad suficiente para recibir diezmos. No, yo por ejemplo, Rafael Ramírez, yo le puedo decir a usted que yo le doy a mi mamá más de lo que cualquiera se puede imaginar. Estoy pendiente de sus necesidades, inclusive estoy pendiente de que una persona vaya a la casa, limpie la casa y haga todo lo que tenga que hacer con tal de que mamá tenga un servicio de excelencia. Pero eso no son diezmos. Y este es un tema del cual voy a hablar, así se caliente el que se tenga que calentar, porque hay demasiada gente, como diría el expresidente de Costa Rica, agarrando el rabo de la ternera. Y por eso vendrán situaciones, vendrán cosas a la vida de muchas personas y usted los mirará con situaciones horribles en sus hogares, situaciones horribles con sus hijos, y a veces la gente se pregunta, bueno, pero si yo soy un siervo de Dios, como me lo decía a mí un pastor hace exactamente, hoy en la mañana estaba mirando un mensaje de ese pastor porque llorando me dijo, ahora entendí. Y él me dijo a mí un pastor, si yo soy un siervo de Dios, si yo sirvo a Dios,
si yo honro a Dios, si yo he sido un hombre fiel en muchísimas cosas, ¿por qué un hijo mío nació con desviaciones sexuales? O sea, porque un hijo de uno puede tener problemas de drogadicción, que esas son cosas que se pueden dar, o sea, eso es real. Pero cuando ya usted ve un hijo que nace con ciertas aberraciones en la vida, estoy hablando de aberraciones, porque una cosa es tener un vicio, una cosa es que una persona fuma, una cosa es que una persona bebe alcohol, una cosa es que una persona ha caído en situaciones X, pero cuando ya usted ve un hijo de ministro, que siendo hombre no le gustan las mujeres, sino que le gustan los hombres, y estamos hablando de un pecado que es una ofensa directa al mismo Dios. No estamos hablando de un pecadito de que yo me eché una mentirita o me eché una cana al aire. No, estamos hablando de pecados realmente por los cuales vino el juicio de Dios a Sodoma y Gomorra. Y yo le decía a ese pastor, ¿cómo está su vida de dar? Y se quedó mirándome y me dijo, ¿lo puedo llamar por una videollamada? Le dije, bueno, hagámoslo. Y lo hicimos, eso fue hace como 10 días tal vez. Y cuando estábamos así, yo le dije, no sé por qué, pero le pregunto, ¿cómo está su vida de dar? Y entonces me dijo, ¿quiere que le diga algo? Yo he sido un hombre extremadamente tacaño. Yo he sido un hombre que literalmente he sido un ladrón. Yo le dije, pastor, ese es un portillo gigante abierto a los demonios. Gigante. La gente puede darle vuelta como quiera. La gente lo puede barajear como quiera. No es que yo le diezmo a los pobres. Eso no es así. A los pobres se les ayuda. A los pobres se les da de comer. Porque nosotros lo hacemos. Mi esposa y yo hacemos cosas por gente necesitada, pero por cantidad, ¿cierto? ¿Cuánta gente necesitada ayudamos? Eso es muchísima la gente necesitada a la que ayudamos. Ahora, mi esposa me ayudó a mí a ayudar realmente personas con necesidad, porque antes ayudaba yo gente que realmente ni necesidad tenía, sino que eran bandidos. Y ella me enseñó a mí a darle a gente que realmente tiene necesidad y se les ayuda una vez, 2 veces, y después que la gente accione a ver qué es lo que va a hacer, porque también hay personas que se acostumbran a que solo les den y les den y les den y no hacen nada, absolutamente nada, para salir de donde están. Y ese pastor empezó a llorar. Yo le dije, mire pastor, usted no tiene idea los portillos que la gente le abre a las tinieblas con ese tema de ser infiel en el darle a Dios lo que le pertenece. Yo sé que hay altares que están podridos. Yo sé que hay pastores y pastoras que agarran los diezmos de la gente para hacer un desmadre. Yo lo sé. Y de esos lugares uno no debería de diezmar. Y debería de salirse y más bien sacudirse esa maldición del diablo, porque ahí no hay bendición. Jamás. No hay bendición. Pero hay altares que son santos. Hay siervos que son siervos de Dios, hay hombres que son hombres de Dios, hay mujeres que son mujeres de Dios. Ahora en la mañana estaba mirando y me entró un mensaje y este hombre me dijo, yo me arrepentí de corazón, le pedí a Dios perdón, porque la Biblia dice que cuando uno reconoce que uno ha robado, dice que uno suma lo que se robó, y eso se le llama la ofrenda de rescate, y se le suma una quinta parte. Eso es una forma de restitución en cuanto a finanzas. Eso es una forma de restitución en cuanto a finanzas que la mayoría de gente ni lo practica. Y hoy tenemos demasiadas personas tocando cosas santas y no diezman. Usted ve músicos en el altar y no diezman. Usted ve personas cantando en el altar y no diezman. Y no ofrendan tampoco. Usted ve personas en el liderazgo como pastores y no diezman. Y no diezman, hermano. Es que uno no tiene que diezmar
1 millón. No. Diezme 2,000 colones. Diezme 3,000 colones. Diezme 10,000 colones. Diezme 20,000 colones, por favor. Pero uno tiene que aprender a ser fiel a Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces la restauración de mi familia tiene que ver con que yo me arrepienta y le pida perdón a Dios por mi infidelidad. Eso que estoy diciendo es muy fuerte. Y la mayoría de personas solo se acostumbran a que pase un tipo y que los manipule y que les diga un montón de tonteras. Eso, para mí, ha sido uno de los pecados más negros que la iglesia tiene en el día de hoy. Las personas no dan porque aman a Dios. Las personas no dan por la justicia del Eterno. Las personas dan porque lo que quieren es hacer un trueque y quieren robar literalmente el favor de Dios y manipular y torcerle la mano a Dios. Hermano, uno tiene que traer los diezmos a la casa del Señor, al alfolí de Dios, y venir con una sonrisa, y venir gozoso, y venir gozosa, y venir y presentarse ante Dios. Por eso es que yo tengo problemas. Cuando mi pastor, el que murió, tenía un dicho, y él decía, volví a ver una mujer y le decía, cuando la mujer era muy celosa, le decía, mire hija, usted asegúrese que su marido sea fiel a Dios, porque si su marido le es fiel a Dios, su marido le será fiel a usted. Pero si su marido no le es fiel a Dios, su marido será una desgracia en su vida. Y la próxima palabra que él tenía, que la repetía cada rato, era que él decía, el que le roba a Dios, le roba a cualquiera, a cualquiera, a cualquiera. Por eso hay personas que van a las iglesias y dicen, qué raro, miras que las puertas se me cerraron. Señores, el pastor de esa iglesia no diezma. El pastor o la pastora de esa iglesia no diezma. No diezma. Yo hace muchos años estuve involucrado con un canal de televisión aquí en Costa Rica. ¿Y sabe qué descubrimos? Que los predicadores que venían a las maratónicas a pedir y pedir y pedir plata, ellos nunca daban nada. Nunca daban un peso. Más bien negociaban con los dueños del canal de que si recogían tanto, había un porcentaje que se lo daban a ellos. Parte de los beneficios era que a ellos había que no cobrarles el programa de televisión. Aparte de eso, les ponían algunos, ¿cómo se llama esto? Como anuncios gratuitos. Entonces al final te das cuenta que las personas decían, es que Dios quiere que yo dé. Hermano, hay un problema con el dar. Mire qué fuerte es esto. Oiga lo que voy a decir. Lo más feo que he visto es que es fácil agradar a los hombres cuando realmente el corazón está lejos de agradar a Dios. Oiga esto. En mi opinión, esa es mi opinión, hoy tenemos bendiciones que son desechables. Hoy tenemos bendiciones que son desechables. Dios nos ayude y tenga misericordia. Dios no es la complacencia de los hombres. Dios es el eterno, el soberano, a quien rendimos gloria, a quien rendimos honra, a quien rendimos alabanza, a quien rendimos exaltación y adoración, y ante quien nos humillamos nosotros. Pero a Dios no se le da por la forma como algunas personas lo han vendido. Es que uno diezma porque el diezmo prueba tu obediencia y la ofrenda prueba tu fidelidad. Mire, eso, todo ese montón de tonteras, todo eso para mí es pura mentira, eso es pura tontera. Yo diezmo porque amo, yo ofrendo porque amo. Si a mí me duele
sacar 20,000 colones, estoy hablando de Costa Rica, y ponerlos en una ofrenda. Pero a mí no me duele ir a una tienda cara y comprarme algo para mí o comprarle algo a alguien que vale 200, 300 dólares. Yo soy un sinvergüenza. Píntelo del color que quiera, pero soy un sinvergüenza porque literalmente le estoy robando a Dios. Que uno puede decir, bueno, es que la palabra de Malaquías era una palabra para Israel. Sí, sí, pero esto está escrito aquí. Esto está escrito aquí. Está escrito en la palabra del Señor. Y no está escrito para mirarlo y decir gloria a Dios, aleluya. ¿Por qué crees que Jesús se detiene en los evangelios y le dice a María su madre, es que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? En los negocios de mi Padre. Un día de esto hablaba yo con José, que es el hermano que administra las finanzas de Ministerios Unidos en Panamá, el que tiene las cuentas. José siempre que me entrega las cuentas, él pone en el papel tanto, unos papeles detallados del banco, todos los statements, como dicen en inglés. Y cuando yo reviso el dinero, porque lo cuento, me doy cuenta que José siempre redondea hacia arriba. Para ponerle un ejemplo, si él tiene que entregar 320 dólares, para ponerle un ejemplo, José redondea 400 dólares. Nunca redondea hacia abajo, siempre redondea hacia arriba. ¿Quiere que le diga algo? Yo conozco a José hace algunos años. José no era un hombre tan bendecido. José es un hombre muy bendecido hoy. José es dueño de empresa, José tiene cosas tremendas, su esposa no podía dar a luz, tienen un bebé precioso que es un milagro de parte del Señor. José es un hombre de bien, José es un hombre que tiene personas trabajando para él siempre, es un hombre que cada día evoluciona, impresionante. Nosotros estuvimos en un lugar que se llama Supía Caldas. Nunca en mi vida vi el nivel de honra en ninguna ciudad de Colombia como lo vi, o lo vimos nosotros porque andábamos los dos, Cintia y yo, lo vimos allí en Supía Caldas. Si usted mira las ofrendas que ellos mandan al NECI de la Pastora Luz ahí en Colombia, en Bogotá, usted se da cuenta que si hay gente colombiana que ofrenda 1,000,000 de pesos son ellos, 1,500,000, 700,000, 500,000, 2,000,000 de pesos. Usted dice, pero ¿qué es esto? Y usted se da cuenta que las finanzas de ellos van para arriba siempre, van para arriba siempre, van para arriba, van para arriba. Mire, hermano, es imposible que un hombre como yo sea pobre, eso es imposible, porque yo he hecho cosas, yo creo que yo jamás en mi vida me he robado un diezmo, jamás. Mire, yo tengo una esposa que un día estaba orando por ella y tenemos unas gallinas ahí que es como una cosa linda ir a ver las gallinas y hay unos pavos que nosotros en Costa Rica le llamamos chompipes, en otros lugares en inglés le dicen turkey, tenemos gansos, bueno, todo eso es de ella, gallinas de Guinea, y las gallinas ponen huevos, a veces se recogen más de 40 huevos en el día. Y entonces Cintia tiene como una ventita de huevos ahí, las personas le compran huevos porque obviamente pues son muchos huevos, imagínense 40 huevos diarios.
Y es un huevo de alta calidad, porque son unas gallinas que son alimentadas, pero de lo mejor. Y hay un hermano de la iglesia que nos ayuda, que va y trae la comida de los animalitos, y tenemos trabajadores que les dan de comer, y bueno, los animalitos también. Cintia los domingos llega con y ahí pone los diezmos de la venta de huevos. Y pregúnteme usted, ¿por qué lo hace? Y eso se hace porque uno tiene un principio en el corazón, y el principio es para dar. Usted lo que necesita tener es un corazón para dar. Esa es la diferencia en todo esto. Ahora me escribió el pastor y me mandó un mensaje. Claro, lástima que él no me da permiso de poner ese audio para que las personas lo escuchen. Ese hombre lloró y lloró esta mañana porque él me dice: pastor, yo no sé cómo esto funciona, pero le quiero decir en el nombre de Jesús, le quiero decir que yo me arrepentí aquel día después de que usted me dijo: pastor, póngase en orden porque usted está robando. Y esa puerta que usted tiene abierta a esa situación, que tiene un hijo suyo que literalmente es un problema, porque usted puede ser muy siervo de Dios y usted puede decir que usted es un hombre moderno y lo que usted le dé la gana de decir, pero usted tiene un hijo que no le gusta a las mujeres, le gustan los hombres. Y aunque diga lo que le dé la gana y aunque sea buen muchacho, eso es una vergüenza a la vida de cualquier persona. Y no estamos minimizando a nadie, no estamos pisoteando a nadie, pero esa es la verdad de esto. Máxime cuando uno es espiritual y uno entiende el mundo espiritual. Y este hombre ahora en la mañana, bueno, que en su país son más horas que aquí, y él lloraba y me decía en el mensaje: yo no sé realmente cómo opera esto, pero aquel día yo me arrepentí. Yo tengo una empresa, he trabajado, inclusive tenía puertas cerradas. Yo dije a mi esposa: agarremos unos ahorros que tenemos, saquemos una ofrenda, pidámosle a Dios perdón, usemos el principio que nos enseñó el pastor Rafael sobre la ofrenda de rescate, y vamos a rescatar nuestra finanza, rescatemos nuestra familia, rescatemos nuestro hogar, rescatemos único hijo. Y ahora me escribió en la mañana y me dice: mire, pastor, mi esposa y yo ese día lloramos y lloramos y lloramos. Después alistamos una canasta de comida y la fuimos a dejar donde una gente. Después nos dimos cuenta que no era suficiente. Volvimos al supermercado y preparamos 5 canastas de comida. Hermano, hay gente que usted no lo ve nunca aparecer ni con una bolsa de sal. Nunca aparecen, pero ni con un bollo pan, decimos en Costa Rica. Nunca aparecen. Es gente, hermano, tacaña, pero tacaña, que usted los golpea en el codo y no responde por ningún lado, hermano. Y ese hombre me dice a mí: ¿quiere que le diga algo? Yo no le quería decir nada porque yo he llegado a la conclusión que a veces es mejor guardar silencio. Comprarle limones a ese señor, mi amor. Que nosotros andamos aquí, hermano, y este señor vende unos limones criollos. ¿Cuántos? ¿A cómo los vende? ¿A cuánto lo vende? A 22 por 2000, 10 por 1000. 10 por 1000, 22 por 1000. Dale para llevar. Sí, dale 2000. 22 por 2000, correcto. Son limones, 4, limones ácidos, pero limones de verdad. 10, 12. Y este pastor me escribió ahora en la mañana y me decía: mire, pastor, 22, no dijo él. Ahí va, qué bueno, yo. Y puso 22. Ah, ok. Ahí va, qué buen limoncito llevo, oye. Siempre estoy aquí. Ok, Dale, gracias. bueno, me compra de nuevo. Bueno, Bueno. y me decía este pastor, me dice: no sé cómo explicar esto. Hace 2 días, mi hijo apareció y me dijo: papá, yo le quiero pedir que ore por mí. Eran las 3 de la mañana.
Papá, literalmente, hoy nací de nuevo. Porque me agarraron entre 3 personas, me golpearon y la intención que tenían era matarme. Y en aquel momento que yo supe que realmente iba a morir, le pedí a Dios perdón. Y le dije a Dios, ten misericordia de mí. Si tú me das una oportunidad, yo me volveré a ti, Señor. Y dice que de pronto uno de los hombres que ya lo había cortado en dos partes, no eran heridas profundas, pero lo había cortado. Dice que se quedó mirándolo y le dijo, ¿sabes qué es lo único que te puede librar a ti? Es si tú me repites el Salmo 23. Y dice que el muchacho empezó a llorar y le dijo, ese fue el primer salmo que yo me aprendí cuando era un niño en la escuela dominical. Salmo 23. Y dice que empezó a repetir el Salmo 23. Y el hombre que lo iba a matar con el otro, bueno, eran 3 hombres, le dijo, te acabas de salvar. Y ese hombre entró a la casa, todo lleno de sangre, la camisa, el muchacho. Y el pastor me dice, no sé cómo opera esto, pero le puedo decir que algo pasó desde aquel día que yo le cerré la puerta al diablo literalmente en mi casa con el problema de dar. Y sé que suena a locura. Y de repente alguien opinará y dirá, no, eso no es así. Se puede opinar lo que usted quiera. Porque como decía mi abuela, la lengua no tiene huesos. Usted puede decir lo que quiera. Pero yo le puedo decir que hay puertas abiertas al infierno cuando uno se roba lo que le pertenece a Dios. Hermano, cierre esa puerta. Usted quiere ver la restauración de muchas cosas en su casa. Usted quiere ver la restauración de sus hijos. ¿Por qué cree usted que la Biblia dice que Job inclusive ponía ofrendas por sus hijos? Ofrecía una vaca roja por sus hijos. Job de tonto no tenía nada. Job era un tipo extremadamente inteligente. Job sabía y requete sabía que sus hijos podían pecar, pero que había un poder en el tema de las ofrendas, que es un poder oculto, que el hombre o la mujer que logre descubrir eso, hermano, usted va a ver la mano de Dios. Y le estoy hablando en el nombre poderoso de Jesús. No te acabamos de llegar ahorita al hospital. Le estoy hablando en el nombre de Jesús. Oiga lo que dice la Biblia. Yo que abro la matriz, impediré no dar a luz. Yo que permito engendrar e impediré el nacimiento, dice tu Dios. Cerraré el vientre de la madre. Isaías 66:9. El que abrió la matriz espiritual va a hacer que el parto se produzca. Él mismo hará que se dé a luz lo que fue profetizado. Lo que el Señor ha dicho, eso será. Lo que el Señor ha hablado, eso se dará. Deberías llevarte un momentito a quitar un cono de eso porque no, yo creo que deberías ir a buscar el ticket allá, mi amor, porque yo voy a seguir haciendo el programa. Yo sé que a veces hay pastores que abusan y sé que hay pastores que dicen, usted nunca debería tener en su equipo de trabajo a alguien que robe,
a alguien que le robe a Dios, a alguien que no honre a Dios con sus finanzas. Y yo sé que literalmente es muy fuerte decir esas cosas, pero a veces pienso que es toda la realidad. Uno nunca debería tener en su equipo de trabajo a un hombre o una mujer que sea un ladrón. Nunca, 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 nunca. Nunca, jamás, jamás. Porque quien no diezma a la casa donde literalmente es alimentado con palabra de la mejor, es un miserable. Es un miserable malagradecido que no valora las horas de oración de un hombre, que no valora el corazón de una persona que se tira a orar desde la madrugada, que cuando se para a predicar no anda escuchando mensajitos recalentados, escucha palabra revelada de Dios, palabra que viene del cielo. No estoy hablando de mensajitos con paños tibios, estoy hablando de palabra que viene del corazón del Padre. Que tiene oídos para oír, que oiga. ¿Usted sabía que la brujería no se limita a cristales? No se limita a magia, no se limita a hechicería, ni rituales ocultos. Estas son simplemente las formas visibles que manipulan el plano espiritual. Siempre que alguien intenta controlar la mente, las emociones o las decisiones de otra persona, se está practicando brujería. Brujería en el hogar, manipulación emocional, ley del silencio, manipulación, sembrar discordia familiar, controlar el dinero, las decisiones, liderar mediante el miedo en lugar del amor. Los niños también son víctimas de la manipulación emocional para conseguir lo que quieren. Usted ve que hoy los padres, en vez de corregir, lo que le ponen a sus hijos es un celular. Al final los niños empiezan a padecer de estigmatismo, empiezan a padecer de miopía o empiezan a padecer de estrabismo, y usted ve un montón de niños con problemas serios de aprendizaje. ¿Por qué? Porque los niños pasan el día entero pegados a una pantalla, y eso es una desgracia. Es parte de una naturaleza caída, de una naturaleza que no entiende, y es parte de una naturaleza que literalmente dejó el diseño del Eterno. Brujería a través de drogas y alcohol, manipular las propias emociones, usar sustancias para anestesiar el dolor, drogas para evadir la responsabilidad, beber para eludir la responsabilidad, esconderse en lugar de sanar, brujería en las relaciones, amenazas emocionales, celos usados como control, imponer dependencia, controlar la realidad de una persona, usar inclusive el sexo o el dinero como moneda de cambio. El control no es amor. Brujería en la iglesia, manipular a las personas para que den una cantidad determinada de dinero sin dirección de Dios, sin dirección de Dios. Usar el miedo para mantener la lealtad. Dios me dijo, Dios me habló, Dios aquí. Avergonzar a las personas para que obedezcan, controlar con quién se casan los miembros de la iglesia, con quién tienen relación o con quién no, esperar que los miembros pidan permiso para hasta la mínima decisión, manipular las escrituras para forzar la lealtad, silenciar a cualquiera que cuestione lo que se está diciendo, proteger a los líderes en lugar de proteger la verdad, crear miedo para que la gente no se vaya. Si usted se va, le va mal. Si usted se va, le va aquí, le va allá. Si se elimina el libre albedrío, el Espíritu Santo no guía. Cuando la oración se convierte en brujería. Mire, hermano, yo le voy a decir una cosa feísima a ustedes. Usted me suelta a mí en Corea. Póngale en Corea.
y en 5 años nos volvemos a ver las caras, y yo le tengo un montón de gente levantada a usted, un montón de gente. A veces uno escucha personas que dicen, no, es que el ministerio, mire cómo el ministerio. Señores, discúlpeme, hay gente que en un año nunca se gana un alma. Hay personas que los únicos 3 gatos que traen a la iglesia son ladrones, son bandidos, son bebedores de guaro, son mujeriegos, son alcohólicos, son borrachos, son fumadores. Gente estéril, gente que no tiene fruto de nada. No hay un fruto absolutamente de nada. Nosotros hacemos congresos mundiales. Yo en este congreso mundial, un pastor nuestro se me acercó, me dio una ofrenda de 500,000 colones, eso es $1,000 más o menos. Una ofrenda de ese tamaño. Y le puedo decir que fue la única ofrenda que llegó. La única ofrenda. La única ofrenda. Porque hoy la gente se acostumbró solamente a esto. Pone la mano para que le den, pone la mano para que le den, pone la mano para que le den. Y no funciona de esa manera. No funciona de esa manera. No es así. Las cosas funcionan de otra manera. Oraciones comunes que se asemejan a la brujería. Oraciones comunes. Caminará sin maldición. Llegará a la ruina, llegará a la desgracia, llegará a la miseria. Llegará como caminante, como hombre armado. Presión, miedo, confusión, culpa, obligación, intimidación, pérdida de paz. Donde está el Espíritu Santo, siempre encontrarás libertad, paz, claridad, convicción, amor y lealtad. ¿Cómo se rompe esto? Igual como se rompió el tema del pastor que habló conmigo. Pastor, tengo más de 20 años de ministerio. Quiero decirle que fui un hombre muy, pero muy próspero, pero de pronto las puertas se me cerraron. Tengo un hijo con problemas serios a nivel de aberración en su vida sexual. Y yo lo único que lo miré fue, le dije, pastor, ¿cómo está el tema de dar? ¿Cómo está? Sí, por ejemplo, en el caso mío, que muchas veces las ofrendas no alcanzan para pagar todo, ya yo podría decir muy fácil, bueno, yo voy a usar mis diezmos para pagar lo que hay que pagar. No, pero es que los diezmos no se usan para eso. No, o sea, un error gigante. Es que los diezmos son para pagar la luz, los diezmos son para pagar el agua, los diezmos son para pagar el alquiler. Es como medio raro eso, como que no es así. Los diezmos deberían de ser utilizados para realmente ayudar a personas necesitadas, para ponerle una parte de eso a los pastores o al apóstol, a quien sea, y las ofrendas deberían de ser muy generosas para poder bendecir a un hombre, a una mujer en todo el trabajo ministerial. Obligación, intimidación, pérdida de paz. Eso es parte de lo que ocurre cuando uno no está alineado a la realidad. ¿Cómo se rompe esto? Arrepentirse de la manipulación, renunciar al control y al miedo, romper los lazos del alma que están amarrados con lazos invisibles, rechazar la presión emocional, someterse completamente al Espíritu Santo. La brujería roba la libertad, Jesús la restaura. El espíritu que está detrás del control y la manipulación se llama Jezabel. La brujería está en todas partes, es hora de discernirla y reprenderla. Hora de discernirla y de
reprenderla. Y leo lo que está escrito. Yo que abro la matriz, impediré dar a luz. Yo que permito engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. Cerraré el vientre de la madre. Isaías 66:9. El que abrió la matriz espiritual va a hacer que el parto se produzca. Él mismo hará que se dé a luz lo que fue profetizado. Nosotros estamos haciendo una convocatoria. Mi esposa ahorita va a pegar allí en el programa. Ella va a pegar ahorita un mensaje donde aparecen los números de nuestros pastores o de algunos de nuestros pastores, pues son varios, para que usted les pueda escribir y les pueda pedir a ellos sobre alguna petición, sobre alguna situación. Hemos estado hablando mucho sobre el tema de las cadenas, de las ataduras, de las maldiciones, de la brujería, de la hechicería. Hemos estado hablando mucho sobre este tipo de cosas y nosotros creemos que hoy es día de libertad en el nombre de Jesús. Hoy es día de libertad. Hoy es día de libertad. Y mire, hermano, lo estoy invitando a dar. Cierre ese portillo en el nombre de Jesús. Cierre ese portillo. Ahí aparece Cynthia Kurtz. Esa es mi esposa. Cierre ese portillo. Ciérrelo en el nombre de Jesús. Usted vive en Argentina. Cierre ese portillo. Yo recuerdo cuando estuvimos en Argentina, ahora hace unos meses atrás, se me acercó una señora y me dice, mire, cuando yo empecé a dar a Ministerios Unidos, nuestra economía empezó a cambiar totalmente. Pero de pronto yo vi unas noticias en las redes sociales y me dejé contaminar. Dejé de dar al ministerio y le puedo decir que estoy a punto de perder mi casa. Perdimos absolutamente todo. Y entonces yo no puedo decir que wow, es que el que le da a Ministerios Unidos, no. Pero es que en Ministerios Unidos no nos robamos la plata. En Ministerios Unidos el dinero que entra es para alimentar al necesitado. En Ministerio Unido el dinero que entra es para ayudar al que realmente necesita comida, al que no tiene ropita para ponerse, zapatitos para ponerse, por favor. Eso es lo que hacemos. Hace poco hablaba otra vez con esa señora y me decía, todo empezó a cambiar. Yo he conocido gente que se le cerraron las puertas, hasta la casa donde vivía. Perdieron negocios, perdieron esto, perdieron lo otro, perdieron de todo, porque se dejaron contaminar. Y el que se deja contaminar, literalmente el diablo lo va a despedazar. Lo va a despedazar. Los bendigo y gracias por estar orando por Ricardo. Ahorita vamos a entrar al hospital y gracias por orar. Muchas gracias por orar. En el nombre de Jesús. Levanto mis manos y bendigo sus vidas. Bendigo su casa, bendigo su familia. Bendigo todo lo que ustedes son. En el nombre de Jesús. Y mi esposa está con un deseo muy grande, por lo menos de decirle hola. Hola, buenos días, bendiciones a todos. Saludos. Saludos. Las peticiones sean cortitas. Que las peticiones sean cortitas, dice mi esposa, por favor. O sea, breves porque son los números de los pastores. Dilo, amor. Que las peticiones que hacen a los números de los pastores, ya que ellos disponen su número personal, que sean breves, ellos van a estar orando y la van a llevar el domingo a la iglesia. Sí, el domingo en la reunión. En el nombre de Jesús. Bueno, abrazos gigantes, se les ama mucho. En el nombre de Jesús. Hermano, hay que dar. Hay que dar. Estamos en tiempos peligrosos. Tiempos muy difíciles se avecinan. Hay que dar. Hay que dar. Hay que cerrar ese portillo al infierno. Hay que dar. Y hay que aprender a dar a Dios, no porque te prometieron un carro, no porque te prometieron una casa, no porque te prometieron plata, no. Hay que dar por justicia. Hay que dar por amor a Dios. Hay que dar. Que Dios me los cuide mucho. Ustedes conocen las cuentas, conocen todo. Hay que dar. Hay que dar.
Queremos doblar el tema de dar a las naciones para dar de comer a más personas. A veces se hace difícil. A veces se hace difícil, pero estamos creyendo a Papá Dios. Señor, me los cuide mucho. Besos y abrazos. Papá. Y nos vemos esta noche. Esta noche el culto va a ser glorioso. Por ahí está la hermana Yelena, dice, orando por Ricardo. Amén, gracias. Gracias de corazón. Bendiciones. Buenas tardes, buenas noches.